Hey, bienvenidos al primer vídeo de mi canal. A los que lo estáis viendo, bueno, pues gracias por estar aquí desde el principio. Este vídeo es un PV en primera persona sobre un poquito de fotografía callejera que hicimos a finales de agosto, un viajecito a Lisboa, justamente antes del Festival de Fotografía Callejera de Lisboa. Los resultados y los finalistas los tenéis en su web. Aquí nos encontramos en el barrio alto, la primera mañanita, serían las 9:30, algo así. Como podéis comprobar, la luz ya empezaba a deslizarse de una manera espectacular por las calles de baldosas de la magnífica Lisboa, la capital de Portugal. Antes hemos visto aquí en la parada de bus a esta mujer. Creo que podemos volver para componer un poquito mejor, ya que justamente detrás hay un coche blanco que creo que bueno, tiene ese juego con el pelo de la mujer, los claroscuros. Sencillamente es una fotografía para entrar en calor, son las primeras fotografías del día, son fotografías para empezar a mirar, para empezar a concentrarse, para empezar a entrar en la dinámica de la fotografía callejera. No son fotografías que vayan a marcar un antes y un después, desde luego, pero bueno, son fotografías necesarias para ir calentando el ojo, para ir calentando la vista, para ir también calentando un poco la confianza en uno mismo, en acercarse a las personas, etcétera. Como vuelvo a repetir, que al final no son fotografías que vayan a cambiar nada, pero sí que son fotografías creo que importantes porque demuestran que antes de cualquier buena foto siempre hay un proceso de calentar, como prácticamente en cualquier tipo de deporte. Aquí os dejo una fotillo que hice cuando tenía la DJI apagada. Subiendo por este barrio, este es el barrio en el que se inventó el fado, subiendo cantando por otra parte. Llegamos a esta parte de aquí que me llamó muchísimo la atención, ¿no? La textura del propio edificio con la colada de colores puesta en las dos ventanas, la manera en la que está hecha la antena. Y tomamos esta fotografía que, bueno, creo que representa muy bien un poquito esa parte de Lisboa, un poquito más decadente, un poquito más rota. Y aquí nos encontramos en el mercadillo de Lisboa, un mercadillo de segunda mano, algo parecido al Rastro en Madrid. Un mercadillo tremendamente grande, donde de nuevo las luces se van abriendo, van haciendo claros oscuros y podemos jugar quizás para componer con esa superposición entre claros, oscuros, etcétera. Aquí os dejo una fotillo que tomé del mercadillo. Como podéis comprobar, no son fotografías que vayan a cambiar nada, pero sí que creo que muestran un poquito cómo se puede trabajar en este tipo de lugares. Podemos trabajar con la luz para poner los objetos y ordenar los objetos que nos interesen en un primer plano, y la sombra la utilizaremos para quitar todo aquello que no nos interesa y que nos estorba en la imagen. Bueno, y aquí terminamos nuestra estancia por el mercadillo de Lisboa. Tampoco hay mucho que fotografiar, me refiero, al final estos mercadillos pues es lo mismo que el Rastro en Madrid. Puedes encontrarte cositas interesantes o puedes no encontrarte cositas interesantes. En este caso tampoco es que me encontrase ninguna escena que mereciera realmente la pena, pero bueno, os he dejado un par de fotillos para que veáis bueno, cómo trabajo yo en estas circunstancias. Y lo siguiente que vamos a ver es el claro ejemplo de que a veces en la fotografía callejera se hace falta, bueno, en la fotografía en general hace falta un poquito de suerte. Me interesé mucho por las dos personas que tenéis aquí enfrente, las dos mujeres, una con el sombrero y la otra con las gafas. Creo que, bueno, eran interesantes y se veían muy guay. Pero bueno, no tenía la luz correcta, ni tampoco me gustaba esa luz tan apagada, bueno, que estáis viendo sin ningún tipo de profundidad, como podéis estar viendo en el vídeo. Así que las adelanté y empecé a ir hacia adelante a hacer a otro lugar, a hacer fotografía, pero tuve la magnífica suerte de que justamente el sol salió de la nube de la que estaba, como vais a ver justamente ahora. De repente apareció un rayo de luz, decidí darme la vuelta e ir a buscar la fotografía que llevaba, bueno, un buen ratillo buscando. Así que aquí está, sale el sol, nada más salir el sol configuro rápidamente los parámetros de la cámara, subí un poquito la velocidad,
cerré la apertura, enfoqué a la distancia que quería enfocar, sobre la que más o menos suponía que iban a estar las personas cuando fuese a apretar el gatillo. Y bueno, conseguí una toma de la cual me gusta mucho y creo que es la toma que estaba buscando. Luego os quiero enseñar ese tipo de lugares porque son lugares que dan pie a hacer fotografías como esta que vais a ver, donde se puede jugar mucho con los planos, con las luces, con las sombras, y creo que ese tipo de lugares funcionan muy bien. Así que cuando veáis algún lugar como ese podéis quedaros a trabajar y pueden salir cosas chulas. Y luego, bueno, de vuelta al barrio alto, como podéis comprobar, había una especie de, no sé si era el día o la fiesta nacional brasileña o algo así, pero había muchísima gente con las banderas de Brasil y demás. Y no es que sacase una buena fotografía, porque la fotografía no me gusta, pero creo que sí que es un buen ejemplo de cómo hay que interactuar con las personas que estamos fotografiando. En este caso yo me encontré con el chaval que vais a ver justo aquí enfrente, con la bandera de Brasil colgada a la espalda, en una posición que me pareció, bueno, curiosa. Y decidí tomarle una foto desde cerca, siempre de buen rollo. Si ves que el chaval te mira y tal, bueno, decirle que se ve bien su camiseta, su zapatilla, que se ve bien su peinado, sus gafas, intentar crear un buen ambiente y que la persona se sienta cómoda para haberle tomado la fotografía, y no faltar nunca el respeto a las personas y siempre intentar, bueno, crear un buen feeling entre en este caso el fotógrafo y la persona a la que estás fotografiando. Bajó el sol y empezamos a hacer un poquito de turismo. Aquí estamos en el monasterio. Saqué la foto que vais a ver ahora a continuación. Como podéis comprobar, había una luz horrible, pero tuvimos la suerte de que una horita después despejó, y en este lugar que vemos aquí enfrente pudimos sacar la siguiente fotografía. La verdad es que Lisboa tiene estos puntos, estas pequeñas esquinas que creo que molan muchísimo para hacer este tipo de juegos con las fotografías, de luces, de sombras, de este tipo de imágenes, como la siguiente que vais a ver ahora, de nuevo en el barrio alto, en prácticamente el mismo lugar en el que sacamos la fotografía la primera fotografía que habéis visto en el vídeo. Aquí estuve trabajando un buen rato. En primer lugar salió esta fotografía, que, bueno, tampoco es que me impresione mucho, pero sí que vi potencial. Después, en la arquería, salió la siguiente fotografía que vais a ver. Es una fotografía, bueno, muy sencilla, que la puede hacer todo el mundo. Tampoco me convenció, por lo tanto decidí quedarme y trabajar un buen rato más con ese halo de luz que podemos ver justamente ahí enfrente. Y bueno, después de 20 minutos seguramente acabé con la siguiente fotografía que vais a ver, que bueno, no estoy muy contento, pero creo que es la mejor fotografía de esa tarde y es con la que me quedo. Hay veces que salen cosas buenas, hay otras que la vida no te da ningún momento guay para fotografiar, entonces, bueno, aquí os dejo unas cuantas fotos más hechas en Lisboa, a momentos en los que tenía la cámara del pecho apagada. Daros las gracias por estar en este primer vídeo, deciros que, bueno, poquito a poco iré mejorando la edición, iré mejorando absolutamente todo. Desearos suerte, que hagáis muchísimas fotos, que os suscribáis, que le deis a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.